a presentar usted. Bueno, a ver, entonces si yo los pongo así, ¿ustedes ven ahí? Sí, ¿no? Sí, más vale. Sí, se vería lo que está presentando. Profe, ahí está presentando en pantalla. Bien, bien, bien. Eh, a ver, ahí sí, a ver, ahí pasó. Ahí está, sí, listo, bien. ¿Se ve, no? Sí, Sí, bueno. Bueno, si no se ve, me avisan. ¿Cómo están? Se ve la Bien, pantalla negra, profe. ¿Cómo? Se ve la pantalla negra. Ah, pónganse de acuerdo. ¿Me ven o no me ven? yo ¿Pero sí qué lo quiere veo que está presentar, compartiendo profe? pantalla. Yo quiero Está que ustedes compartiendo, vean. pero ¿Cómo? A díganos ver, qué usted no se, quiere no se que lo vea. ve. yo quiero enfocar la pantalla de mi computadora para que ustedes la vean. Estamos Entonces está viendo bien. donde, o sea, la pantalla de su celu o de su compu, no sé qué estamos viendo, pero no está ¿Qué, presentando nada en este momento. ¿Está qué bien? dice? ¿Qué dice? Estamos viendo lo que Ahora usted... dice en su ¿Cómo? alguien que unirse en la llamada, es lo que estamos viendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No aprendo rápido, la verdad que no. Bueno, estoy compartiendo la ¿Qué es lo que pantalla con nos todos. quieren? Yo Es lo quiero que que quiere vean. mostrar su computadora, digamos. Sí, dejar de compartir. A ver, ahora, Lo que usted, ahora no lo vemos a usted ni la pantalla. que suerte que tiene. Ah, está claro, ahora sí. Ahora lo vemos a usted. Bueno, para que aparezca yo en la pantalla, eh, para verme yo. Ah, no mentira. Bueno, ¿me ven a mí? Sí. ¿Ahí ven la compu? Sí, ¿Ven el Sí, la power? vemos. la Se me están pantalla en vez de riendo. girar el teléfono. Yo sé que se me están riendo, pero bueno, a ver, ¿a dónde? Sí, tiene dos flechitas To- curvas. Ahí, toque el ahí, Sí. perfecto. Vemos el teclado ahora. Ahora usted enfoque y lo vamos a ver. Vamos a ver la pantalla. Ahí está. ¿Qué tal? A ver. Y desde ahí la ven, sí, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, le llegó el power, ¿no? Sí. Sí, llegó. Sí, profesor. Bueno, enseguida arrancamos. Cuando se terminen de unir todos, arrancamos. ¿Están aprendiendo? No, bueno, tampoco, no sé. Pero ya saben todo lo que hacen los medicamentos cuando entran y cómo van. Le falta aprender cómo van saliendo y nada más. Bueno,
estamos en el punto donde recibimos la medicación pasó a la sangre, sufrió todo el proceso de distribución, se fue distribuyendo por todo el cuerpo, y antes de lo que vamos a ver ahora, la droga actuó, o sea, produjo su efecto, trabajó, hizo lo que tenía que hacer, hizo el objetivo para el que nosotros la estábamos indicando. Y a medida que... ¿me van escuchando? Sí. Sí, Bien. sí se escucha. Y a medida que Sí, lo escuchamos. la droga va dejando de actuar, va sufriendo este proceso que es el de la metabolización. Bueno, ¿qué es la metabolización? La tenemos que definir y como definición de todas las que vi, me pareció la más práctica, la más clara, la más sencilla y la que mejor iba a ir para que sigamos entendiendo. Conjunto de modificaciones químicas. Qué porquería arriba de la mesa. Conjunto de modificaciones químicas que sufren los fármacos en el organismo por acción de diferentes enzimas. Bueno, ¿qué es una enzima? Una enzima es una sustancia, un producto fabricado por un órgano que tiene una función determinada. Igual, es una sustancia fabricada por un órgano que tiene una función determinada. La gran diferencia es que la enzima actúa de manera local y la hormona actúa a distancia en el organismo. Si nosotros, por ejemplo, los estrógenos son las hormonas femeninas que están fabricadas por los ovarios. Cuando los ovarios fabrican el estrógeno, las liberan a la sangre y el estrógeno hace lo que tiene que hacer en todo el cuerpo. En las distintas regiones donde trabaja el estrógeno, empieza a actuar y trabaja. Las enzimas, por ejemplo, las produce el hígado y actúan en el hígado. En el hígado es, si ya vieron células, que seguro que lo vieron, la mitocondria del hepatocito, de las células hepáticas, tiene la capacidad de fabricar las enzimas y de hacerlas actuar. Entonces, la enzima es una sustancia que actúa de manera local. Cuando ustedes lean un nombre raro, nuevo, que termina en ASA, ASA, eso es una enzima. La glutamato sintetasa, la oxidorreductasa, la sulfurasa, la metilasa, todo lo que sea terminado en asa son enzimas. Entonces, cuando los fármacos pasan, ¿qué tocaste, Fernando? Profe, nos está viendo lo que usted está mostrando, las imágenes. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Cómo que no? Ahí ¿Y qué está, ven? ahí está, ahí está. Bueno, Gracias. bueno. Yo lo veo. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve re bien. Gracias, qué lindo. Bueno. Entonces, gracias. No, me tiramos. Bueno, seguimos. Hay un hígado dibujado ahí, que ustedes lo ven, que tiene un cartelito de frenado, que es para que las drogas entiendan que cuando pasan por ahí van a tener un stop y van a empezar a ser modificadas y van a tener que respetar las condiciones que les propone el organismo. Ahí faltarían otros órganos porque la metabolización no se hace exclusivamente en el hígado. Es el órgano que produce el 95% de todas las reacciones de metabolización del cuerpo, pero también tenemos efectos de metabolización en algunos lugares como los pulmones,
algunas partes del intestino y en la piel. Entonces, el hígado se lleva la mayor parte, se lleva toda la gloria con respecto a eso, pero no es el único. Ahora, entiendan algo. Sin el hígado, la actividad de metabolización que hacen las otras partes no servirían para nada, no nos alcanzaría para nada. Bien. Lo definimos de nuevo, acá habíamos dicho que era... y tenemos que decir también lo que es el metabolito. El metabolito es el producto final de la metabolización. O sea, la droga pasa por el hígado, empieza a sufrir la En algunos lugares nos decían que la metabolización es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, porque nosotros puntualmente acá estamos hablando de la metabolización de drogas que la gente toma por su propia decisión, porque lo necesita, porque se le indican, y que como un proceso natural van a sufrir el paso por el hígado y van a ser degradadas. Muchas veces el hígado también interviene para metabolizar algunas situaciones de intoxicación o de envenenamiento casual, accidental, y de esa manera lo entendemos como un mecanismo de defensa. Con las drogas mismas también puede ser un mecanismo de defensa, porque si nosotros perpetuamos la acción de una droga, en algún punto vamos a tener un efecto tóxico, más vale que sí. Entonces, concepto de metabolización y concepto de metabolito, le hacemos una cruz con la fibra roja al costado porque es muy probable que entren en el examen preguntas de conceptos de metabolización y de metabolito, con algunos ingredientes más, obviamente. Entonces, cuando el hígado empieza a trabajar y produce el metabolito, hay distintas respuestas o distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Usualmente, lo más habitual y lo más lógico y lo más fácil de pensar es que el fármaco se va a inactivar. Y en la mayoría de los casos se inactiva, ¿sí? Deja de tener el efecto para el cual fue indicado. Hacia mi izquierda, ahí. Un cachito más. Un cachito más, ahí. Un ¿Está muy cachito más. bajo? ¿Está muy bajo? No, está bien, pero no vemos toda la pantalla. Un cachito más. Ahí está, perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí, listo. Bueno. Gracias. Lo tienen al Power, ¿no? Sí, le llegó. Sí. No es para decirle que Sí, igual. Sí, profe, lo Está bien, Pero es qué bueno que... para verlo completo. Listo. Lo más probable es que la droga se inactive, pero en algunos casos, como lo que menciona ahí, la aspirina, el diazepam, la morfina, el metabolito puede ser activo. En algunos casos puede tener una actividad más intensa que la que tenía la droga inicial. En algunos casos puede ser tóxico, como dice ahí, como es la isoniazida. La isoniazida es un antibiótico utilizado para el tratamiento de la tuberculosis. Tiene efectos indeseables importantes, entre los que encontramos la pérdida de la visión y la falla hepática. Es una droga que es muy efectiva para el tratamiento de la tuberculosis, pero trae efectos indeseables importantes. Vamos a admitir a Castaño. Bueno. A menudo resulta productos polares muy ionizados y algunos fármacos se eliminan sin metabolizar, como la digoxina, que es un antiarrítmico para la actividad cardíaca. Mejora la contractilidad cardíaca, la digoxina. Se eliminan sin metabolizar
y por eso tiene que tener cierta característica la indicación. La digoxina, esto se los digo, pero por ahí no necesitan saberlo. Descansa por ese mismo tema, porque no se metaboliza. Entonces, para evitar que se acumule, el domingo se descansa el día que pero se toma, bueno. Entonces, normalmente el fármaco se inactiva. Ya vamos a ver qué quiere decir que se inactive, qué hace el hígado para que el fármaco se inactive. Muchas veces puede tener un efecto mayor, muchas veces ese efecto mayor puede llegar a ser tóxico y a menudo, que es una de las situaciones más comunes, se despolariza o se hace menos liposoluble y pasa a ser más hidrosoluble. Entonces, empieza a tener más facilidad para atravesar las membranas y se filtra por los riñones. Para resumir, el hígado en su actividad metabólica hace que las drogas se inactiven en la mayoría de los casos, pero en algunos casos pueden quedar compuestos, metabolitos activos. En algunos casos esos metabolitos activos pueden llegar a ser tóxicos y en algunos casos la droga se puede eliminar o excretar sin proceso de metabolización. Y eso hay que tenerlo presente porque hay que hacer ciertas indicaciones. Bueno. Lo que estábamos diciendo recién, ¿qué pasa con la actividad de la droga? La biotransformación, que es un sinónimo de la metabolización, lo pueden decir como metabolización o como biotransformación. Dijimos que puede ser la inactivación completa o parcial y puede también causar el aumento, pero depende de las características de las sustancias sintetizadas por el hígado, o sea, de la enzima sintetizada. Vamos a tener la respuesta en qué pasa con la actividad de la droga, cómo cambia la actividad de la droga. Las que en ciertos casos aumenta, o mejor dicho, cuando nosotros la ingerimos a la medicación, la administramos, y no obtiene actividad hasta su paso por el hígado, eso se conoce como prodroga. Es decir, el paso por el hígado, en lugar de metabolizar la droga, en algunos casos, la activa. La droga, si no pasaría por el hígado, no tendría actividad, no tendría sentido indicarla porque no cumpliría ninguna función. Eso es una prodroga. La hidrocortisona es una prodroga. El concepto de prodroga lo tienen que tener presente. Por ejemplo, el enalaprilato, que se convierte en enalapril, que es una medicación para el tratamiento de la hipertensión arterial. Como les dije antes, los tres primeros puntos ya los nombramos antes, que en algunos casos aumenta, en otros disminuye y en otros no varía. Pero en algunos casos, el paso por el hígado, en lugar de inactivar, activa las drogas, y esas se denominan prodrogas. La pregunta que se formula acá, ya la dijimos antes, ¿todos los fármacos se metabolizan? No. Uno de los objetivos que tiene la metabolización es lo que dice ahí: convertir la droga madre, o sea, la droga inicial, original, en un metabolito, en un resultado de la reacción química que sea más hidrosoluble. Al ser más hidrosoluble, la droga no va a atravesar, no va a penetrar tanto los tejidos, porque recordemos que la membrana de la célula, por tener la capa lipídica doble, tiene más afinidad por los compuestos liposolubles. Al ser hidrosoluble, la medicación va a quedar más
va a tener más permanencia, va a quedar más disuelta en la sangre y se va a eliminar con mayor facilidad. Ahí está lo que decíamos de la digoxina, del antiarrítmico, del cardiotónico. Pueden no metabolizarse. Son las drogas hidrosolubles las que no tienen una necesidad exclusiva de metabolizarse. Y fíjense que el organismo no tiene mucho problema para metabolizar o para eliminar una droga, porque con el solo paso por un solo órgano puede conseguir que la droga deje de actuar y sabe cómo hacerlo. Sabe dónde tiene que golpear para que la droga deje de actuar. En este caso, en su composición de pared, dejar de ser liposoluble para ser hidrosoluble. En algunos casos le va a achicar el tamaño. Bueno, ahora lo vamos a ver. No me voy a adelantar. Esto es un resumen de lo que es el proceso de metabolización. Y seguramente que no todas las preguntas del tema, pero alguna va a salir de acá. ¿Es un proceso específico? Sí, por supuesto que es específico, porque se trata de algo que está destinado a producir una sola situación, mediado por enzimas, como dijimos al principio, y es unidireccional, porque es cuando la medicación pasa por el hígado, cuando sale del hígado ya está modificada, no vuelve a entrar al hígado y volver a sufrir otro proceso. Tiene una sola dirección, un solo sentido, es unidireccional. Pasa una sola vez por el órgano. Los dos puntos siguientes hablan de lo que les decía antes, que es un sistema de detoxificación y se considera un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que el hígado propone para proteger al organismo en sobredosis o en algunos casos de intoxicación. Dijimos que no se hacía exclusivamente en el hígado, y ahí ya es una exageración ponerlo en tercer lugar, porque el hígado es más importante, pero también en riñones, en intestino y en la piel. Acuérdense, la piel no lo nombra, entonces no le voy a preguntar sobre la piel, pero acuérdense que la piel también es uno de los órganos que provocan la metabolización. Se considera un mecanismo de defensa porque trata de destruir algunas sustancias que pueden llegar a ser perjudiciales para el cuerpo. ¿De qué manera lo hace? Transformando los fármacos lipofílicos en menos lipofílicos o en hidrofílicos. Al tener más afinidad por el agua, como dijimos, permanece en la sangre con más afinidad y tiene más posibilidades de ser eliminado, de filtrarse por orina o de eliminarse por la bilis. Cuando veamos las vías de excreción, vamos a nombrar cuáles son. Bueno, ¿cómo se hace la metabolización? ¿Qué es lo que pasa en el hígado? Tenemos dos tipos de reacciones. Las de fase 1, que son más sencillas, más simples, y las de fase 2, que son bastante más complejas. ¿Qué es importante saber de las de fase 1 y las de fase 2? Porque se realizan al mismo tiempo, es algo simultáneo, como dice ahí. No es que primero se forma una y después se forma la otra. Y son complementarias, es decir, si pasa por una sola, difícilmente va a lograr el objetivo que estaba buscando, o no lo va a lograr en la intensidad que lo estaba buscando. Pero al pasar por las dos, sí. Y pueden ser también independientes porque en algunos casos se va a producir primero la reacción de fase 2 y después la de fase 1. No es que un tipo de reacción depende de la otra. Trabajan todas en lugares distintos. Se complementan, pero trabajan todos en lugares distintos.
Y lo importante es que, como dice el último, el número 5 de los de arriba, el quinto concepto, es que requieren energía, provocan un gasto de energía importante. Entonces, pacientes que están deteriorados, que tienen una patología muy avanzada y que ustedes saben que va a tener que gastar demasiada energía para lograr el proceso de metabolización, tenemos que tener cuidado con lo que le exigimos. Y el hígado en muchos casos está bastante dañado. Hay mucha gente que tiene el hígado bastante dañado. Bueno, esta imagen es una de las más influyentes en el examen. Y ya la sacó. Qué bárbaro. Bueno. Entonces, reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Lo primero que tenemos que saber es que las reacciones de fase 2 aparecen cuando el hígado de la persona ha madurado y cuando el hígado de la persona todavía está en actividad. No se lo escucha, profe. Se quedó como tildado. Seguramente se le habrá ido el internet. Ahí El profe abandonó la abandonó la llamada. clase. Sí, sí salió el profe.
¿Qué onda? ¿Vamos a seguir a la clase o no? ¿Alguna delegada sabe algo?